Muy bien, continuamos con esta parte 2 de nuestro tutorial para aprender a programar en el lenguaje Visual Basic 6.0. Como vimos en nuestro video anterior, para nuestro problema en específico solamente teníamos un dato de entrada, un proceso y un dato de salida, así como también vimos con qué objetos en nuestra barra de herramientas íbamos a introducir estos datos. Muy bien, quedamos que los datos de salida los íbamos a poner con un textbox. Ahora, ¿cómo vamos a introducir esto? Es muy fácil realmente, solamente buscamos en nuestra barra de herramientas el textbox, damos clic sobre él y como si hiciéramos un dibujo en Paint, igualmente aquí, arrastramos del tamaño que sea o que nos agrade y aquí tenemos nuestra primera herramienta, el textbox. Posteriormente el proceso quedamos que era con un command button igualmente y el dato de salida con un label. Y al momento de hacer estos tres objetos, acabamos con nuestra primera etapa de programación, la etapa de diseño de nuestra ventana de trabajo. ¿Cómo y por qué cambian las propiedades de las herramientas? Ya que hemos dibujado nuestros objetos, procedemos a nuestra segunda etapa de programación, la etapa del diseño. ¿Diseño de quién? Diseño de todos los objetos en el formulario mismo. ¿Por qué hacer esto? Bueno, una vez capturado nuestro label, nuestro textbox y nuestro command button, podemos notar que estos mismos están definidos por el nombre del objeto y número. Esto es para identificarnos en el momento de escribir el código. Sin embargo, a la hora de ejecutar nuestro programa, no sería de nuestro agrado ver estos caracteres en nuestro programa. Por esto, al cambiar las propiedades de nuestros objetos, podemos cambiarles el nombre, dejarlos en blanco, o podemos personalizar nuestra área de trabajo, o sea, el formulario. Podemos, por ejemplo, poner una imagen de fondo o cambiarle de color. Realizar estos cambios es muy sencillo. Como mencionamos en nuestro video 1, tenemos una ventana de propiedades de nuestras herramientas. Por ejemplo, si queremos cambiar las propiedades del textbox, damos clic en el textbox y aparecen todas las propiedades del mismo. Si por ejemplo queremos dejar nuestro textbox en blanco, buscamos la propiedad text y lo borramos y automáticamente aparece en blanco nuestro textbox. Lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque es ahí donde meteremos nuestro dato de entrada y solamente queremos que diga eso en nuestro textbox. Posteriormente vamos con el botón de command. En el botón de command, para cambiar el nombre, buscamos la propiedad caption. Es aquí donde la cambiamos. ¿Por qué? Por lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos dar clic o podemos poner captura, lo que mejor sea de nuestro agrado. Y por último vamos con label. Label igual buscamos la propiedad, igual que el command button caption, y lo vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque es donde se va a imprimir nuestro resultado y solamente queremos que imprima eso. Y ahora procedemos a cambiar nuestra área de trabajo. Les mencionaba que por ejemplo podemos cambiarles el color. Para esto seleccionamos el formulario y nos vamos a la propiedad back color. Damos clic en ella. Aquí nos aparece una flechita, damos clic en la misma y nos aparecen unos diferentes colores. Muy oscuros realmente, pero podemos también elegir colores de la paleta, que son colores más vivos. Por ejemplo, yo escogeré un azul. Y al hacer esto, acabamos con la etapa 2 de programación, la etapa de cambiar las propiedades de las herramientas. ¿Dónde y cómo se escribe el código? Una vez ya modificadas las propiedades de nuestros objetos y el formulario, procedemos a la siguiente etapa de nuestro proyecto. Una vez más, tiempo. ¿Tiempo de qué? El tiempo de escribir el código de programa. Esta podría ser la parte más importante del proyecto, ya que es donde indicamos qué hacer al ordenador. Para empezar a escribir el código solo basta con dar doble clic al botón de Command Button. Ojo, esto se puede hacer en cualquiera de los objetos, pero lo haremos en el Command Button en esta ocasión porque como dijimos en nuestro video anterior, el Command Button es donde se realizará el proceso. Y es decir, que al momento de correr nuestro programa
y al momento de darle clic al botón de Command Button, este realizará el proceso que nos devolverá el dato de salida. Es por eso que escribiremos aquí nuestro lenguaje código. Antes de continuar escribiendo nuestro lenguaje código, primeramente debemos de definir los tipos de datos existentes, ya que son los que utilizaremos en nuestro lenguaje. Para esto vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Tipos de datos existentes. Principalmente conocemos tres tipos de datos: el dato integer, el dato double y el dato string. Vamos a definir cada uno. El dato integer son datos numéricos enteros, es decir, por ejemplo, una edad, un día del año, un día de la semana, es decir, un número entero que no tiene decimales. Posteriormente, el dato double. El dato double es un número que contiene decimales, por ejemplo, el valor numérico de pi, 3.1416. Y por último, el dato string. El dato string es una cadena de caracteres, por ejemplo, un nombre con apellidos. En este caso podemos decir, por ejemplo, mi nombre, que es Arturo Gris. Esto sería una cadena de caracteres. Una vez que ya definimos estos tres tipos de datos existentes, podemos seguir con nuestro lenguaje código. Voy a pegar aquí la estructura de nuestro lenguaje código para ir explicando poco a poco. Primeramente vamos a empezar con las variables. En Visual Basic a las variables es conveniente declararlas, o sea, avisarle a Visual Basic que vamos a utilizar dichas variables. A estas se les declara en el comienzo del código y se les antepone la palabra reservada dim. Después el nombre de la variable, posteriormente el símbolo as, que significa como, y al último el tipo de dato, que es nuestra variable. ¿Por qué pusimos double? Así como podemos poner datos enteros a convertir, podemos poner datos de metros en decimales a convertir. Es por eso que pusimos la palabra double. Ahora vamos a dimensionar nuestro siguiente dato, que es el dato de salida, que son las millas. Y seguimos la misma estructura: dim, posteriormente el nombre de la variable millas, posteriormente as, que significa como, y al último double. Igualmente double, ¿por qué? Porque así como podemos recibir datos de números enteros, podemos recibir datos fraccionarios de millas. Es por eso que ponemos double en ambas variables. Bueno, ya hemos asignado las dimensiones de las variables. Ahora nuestro siguiente paso en nuestro lenguaje código es asignarle un valor numérico a las mismas. Es decir, tenemos que avisarle a Visual Basic que el dato escrito en el textbox 1 es un valor numérico. Para eso vamos a utilizar la siguiente estructura: metros igual a val, y después text1.text. ¿Qué significa val? Val es el que significa toma parte numérica de un texto, es decir, que es lo que nos va a dar el valor numérico al text1.text. Si se dan cuenta, solo vamos a escribir esto en metros. ¿Por qué? Porque es el único dato de entrada que tenemos. Muy bien, una vez que ya demos el valor numérico a nuestro dato, procedemos a asignarle un valor a la impresión. Es decir, vamos a escribir la siguiente estructura. Como ya dijimos, para convertir metros a millas seguimos el siguiente proceso: millas igual a metros entre 1609.4 metros. Este va a ser el valor numérico o el valor del proceso de nuestra impresión. Y por último escribiremos en dónde se realizará la impresión. Esto se hará en el label número 1, y para eso en nuestro problema específico vamos a seguir la siguiente estructura: label 1.caption igual a millas, que es el valor numérico que le asignamos a nuestra impresión. Aquí, ¿por qué .caption? Como vimos en nuestra barra de propiedades, el label tiene para la propiedad caption es donde vamos a escribir nuestro dato de salida. Y es así como concluimos nuestra parte 3 de nuestro programa, la etapa 3 más bien dicho, que es la etapa de escribir el código.